Mi nombre es Fuyu Chan, soy nacida y tengo padres en Taiwán. Vivo aquí desde que tengo 8 años aquí en Cuenca y tengo 37 años. Yo soy Rosy, soy cuencana de nacimiento, tengo 54 años, vivo acá. Sobre ser madre, asumo que está asumido como que es una función natural, biológica, que socialmente tiene que ser cumplida. Es lo que he oído de mis abuelas, de mi mamá, de muchas amigas que también son madres. Y digamos que es como una construcción que ha sido siempre históricamente entendida de esa manera, así. Ujú. Bueno, de donde yo vengo, que mis papás son de Taiwán, eh, bueno, creo que es algo también natural. La generación de mi mamá era por sobreentendido que una mujer tenía que ser madre, ¿no? No había más bien nada, esto de adopciones, por ejemplo, no era igual, o sea, ser madre de un niño adoptado no era igual que ser madre de embarazarse, dar a luz y todo, pero creo que ahora en Taiwán las cosas sí han cambiado porque yo diría como es más metropolita y todo, mis amigas ya gente de mi generación en Taiwán y hay un montón de gente que no quiere tener, o sea, mujeres que no quieren tener hijos. Pero aquí no, aquí todavía. Claro, yo creo que aquí es como Sí. más. Sí, yo creería que como que la idea general de hacer una familia significa tener hijos, como que no hay una idea de una familia sin hijos. Ujú. Entonces yo me estoy refiriendo a la generación anterior, quizás de nuestros abuelos, de nuestras mamás, donde que eso era como que lo que tenía que ser. Quizás hoy en día ya las nuevas generaciones de mujeres pues tienen otras ideas, yo también tengo otras ideas al respecto y eso también ha cambiado. Sí, eso sí es chistoso porque me acuerdo cuando yo me casé, el papá de una amiga me dice, bueno, y entonces, ¿cuándo vas a tener hijos? Yo dije, no, yo no quiero tener hijos. Y me dice, entonces, ¿para qué te casas? Sí, porque me estoy casando con él, porque quiero compartir mi vida con él, no porque quiera tener hijos, pero era esto, ¿no? De que te casas para tener hijos. Ajá. A mí también me pasó algo así. Ujú. Igual, cuando yo me casé, igual, cuando tuve mi relación de pareja, era como que yo no quería tener hijos, él tampoco. Para mí fue wow, qué bien, qué Ujú. alivio. O sea, no voy Sí. a tener que cumplir con una persona, con su familia que quiera que tenga hijos. Él ya tenía sus hijas, yo no tenía los míos. Entonces, para mí fue como que ya, yo no tengo que cumplir también con eso. Como que también es visto como un cumplimiento que uno tiene que llegar a hacer. Porque si es un deseo natural, ok, lo respeto, es un deseo natural. Muchas personas deseamos cosas en la vida, profesiones, viajes, amigos, parejas y también hijos. Pero si no es un deseo, pues tampoco tendría que ser una imposición ni una obligación, me imagino. Sí. Bueno, yo trabajo así como anécdota también. Trabajo con bastantes adultos mayores en zonas rurales y, y cuando les hago las visitas domiciliarias, la mayoría de estos adultos mayores están abandonados, ellos no tienen quien les cuide, pero tienen 10 8 hijos, así. Entonces siempre me dice, ay, ¿y cuándo va a tener sus hijos? ¿Usted tiene hijos? Digo, no. ¿Y cuántos hijos va a tener? Digo, ninguno. Dice, pero ¿y quién le va a cuidar? Yo sí. Claro, pues usted, me da ganas de decirle, ¿y a usted quién le cuida? Porque, o sea, realmente no es garantía tampoco tener hijos para que los hijos le cuiden a uno. Y entonces, igual ellos, o sea, antes supongo que también pensaban que tener hijos era como asegurarse un futuro cuando ellos, para la vejez o alguna cosa de esas. Pero ya igual, no Claro, es. o también te dicen, por ejemplo, ¿para quién vas a luchar? ¿Para quién vas a trabajar? Piensa de Exacto. que cuando tú te mueras Sí, todo se lleva el Estado. O sea, quizás también trabaja para eso, ¿no? O sí. sea, como que una mujer sin hijos no pudiese pensar de otra manera para otras personas, para sí misma, sino a través de sus hijos, ¿no? O también lo que tú dices, para que les cuides. Entonces tampoco, no sé cómo vemos nosotros los hijos, ese trabajo que tenemos de cuidar a nuestros padres, porque obvio, o sea, ya tenemos unos padres, y también como que son ciertos lineamientos que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que hay una condición mayor de la humanidad, del ser hombre, del ser mujer, también estar solos en la vida de alguna manera, digamos, figurativamente pensando, ¿qué es eso también? Si no tenemos una pareja o un alguien, también estamos en la vida con nosotros mismos, de algún modo, Sí. ¿no? Eso de que menciono de que para quién vivo, sí, sí me habían hecho esa pregunta también, que me dicen, entonces, ¿para qué? O sea,
¿para qué trabajas? ¿Para qué? Para mí. Y suena egoísta que digas, no, no lo hago porque a mí me gusta y porque es para mí. Entonces también sí le pintan, yo sí tuve una crisis, la verdad, porque nunca quise tener hijos. No quería ni casarme ya, pero eso ya, matrimonio y mortaja del cielo baja, ya tocó. Pero nunca planifiqué tener hijos. Pero, o sea, la sociedad en sí le presiona a usted bastante. O sea, siempre le están preguntando. Yo sí hubo un momento en la vida que dije, o sea, ¿qué me pasa? Capaz que no estoy bien. Y tuve que conversar con una psicóloga, me fui a psicología. Y de ahí comencé a conocer un montón de otras mujeres que no tenían hijos y no tenían ningún problema con eso. Entonces fue como que ya dije, no, está bien esto, ¿no? Pero sí llega un momento en la vida en el que uno se siente egoísta porque hace todo para uno. Claro. Y también como que, además de ser egoísta, uno acaba siendo tan perverso y malévolo, porque, wow, ¿cómo no vas a querer tener hijos? Es que eres un monstruo. ¿Cómo no vas a querer si es natural? Tienes que sentir toda mujer. Yo verdaderamente nunca en mi vida he sentido lo que es el instinto materno, nunca, no sé lo que es eso. Entonces, cuando las chicas dicen eso, cuando hablan, dije, bueno, sí, seré malévola, entonces tal vez me voy al infierno, con todas mis otras amigas me encontraré con las que no hemos sido mamás, porque es como que es un castigo que tú no puedas ser mamá porque no te realizas, porque no has cumplido y porque finalmente, ¿para qué estás, no? Entonces, cuando yo trato de explicar eso, digo, no, porque yo ni siquiera pienso, o sea, para mí no es un conflicto no ser mamá y no haber sido y no ser, no es un conflicto, ni siquiera lo pienso. Creo que es la primera vez que estoy conversando un tema así, chévere, abierto, en un lugar súper lindo para un proyecto que me encanta, porque es un hecho que para mí no ha sido un conflicto, ha sido una cuestión así y que como que ya pasó la vida también, digamos, el ciclo ese, aquel en el que estamos capacitadas para ser madres, pero socialmente, personalmente, para mí no ha sido un conflicto, nunca. Sí. Como dicen que el amor incondicional solo lo vives cuando eres madre. También. Entonces supongo que nunca vamos a vivir el amor verdadero. Así es. Pero eso sí es lo que nos meten en la cabeza, porque yo pienso, o sea, una de las decisiones, una de las razones por la que yo decidí no tener hijos era porque a mí siempre me gustaba viajar y bueno, yo hago medicina comunitaria, entonces siempre quería irme al campo y eso. Y no iba a arrastrar a mis hijos al campo o cosas así. Entonces tomé la decisión y dije, no, a ver, si es que yo tuviera hijos, ¿qué tipo de vida les quisiera dar? Y cuál es el tipo de vida que yo quiero vivir. Claro. Y a nada, pues no Sí, podía tenerles a mis hijos de viaje todo el tiempo. Entonces dije, no, creo que sirvo más a la sociedad no tener hijos, porque puedo, o sea, servir más, no sé. Claro, yo me acuerdo en el colegio, así, desde que éramos pequeñas, la típica, que uno jugaba, ¿no? Cuando yo tenga hijos, ay, qué lindo, se va a llamar tal, o la típica Susanita de Mafalda, que siempre la ves ahí con los hijitos, ¿no? Es una caricatura argentina, es una niña argentina de Quino, que tiene un personaje lindísimo que se llama Susanita, y la Susanita sueña con tener hijos. Le hacen una pregunta, ¿cuál es el futuro perfecto del verbo amar? Y ella dice, hijitos. Entonces, es divina, me encanta. Entonces, por eso yo digo que en el colegio, así cuando hablábamos de tener hijos o de los niños, yo qué sé, ni siquiera en ese momento yo pensaba que algún día, y por ninguna razón específica, o por estudios o por trabajo, porque no iba a darles una vida quizás, como se dice también, justa y hermosa, no tenía ahí mucha idea por qué yo no quería tener hijos, pero me ha ido bien y no. Y nunca le han dicho, ya te va a salir el instinto. Espera, ya te sale el instinto. También he esperado el instinto, pero no no me ha llegado nunca. Es que sí. Sí. Y no sé si es una cuestión biológica, psíquica, emocional, afectiva, porque yo teniendo una súper relación de pareja, nunca es que sentí tampoco eso, ¿no? Cuando te dicen, o sea, la perpetuidad y la especie y cuando sea como tú y no sé, o sea, ni siquiera eso para mí no ha existido y como dije hace un rato, tampoco me ha generado ningún conflicto. O el conflicto de que te vas a arrepentir. Ajá. Verás, las mujeres solo pueden tener hijos hasta cierta edad. Después cuando ya vas a querer, ya no vas a poder. Exacto. Sí, ya no importa, si me arrepiento, ya me tocará lidiar con eso, pero después. Exacto. O sea, ya nada, pues son decisiones y uno tiene que... Claro. Yo tengo una excelente relación con los niños, con los jóvenes, yo he sido maestra, he trabajado con chicos
Y la gente me decía a mí siempre, tú serías una excelente mamá porque tienes una buena química, te llevas bien. Y dije, qué bien. O sea, me encanta estar rodeada de chicos, nunca he tenido que parir, nunca me ha dolido, parirás con dolor, aquel de la Eva, no sé qué. O sea, me pareció genial que nunca viví eso y que sin embargo tampoco tuve que tener esa cuestión en mi vida. Entonces, todo bien. Y hablando de Sí. bromas, y es chévere tener niños cuando puedes devolverles. Ajá, no están Y ahora, siempre "Ey, tan... tome, me devuelvo". Claro, pero quizás también ahí estamos viendo un poco el lado este de que también los hijos son una molestia, son una dificultad, nos traban muchas cosas, proyectos de vida, pero también por el otro lado también no solo son eso también, ¿no? Finalmente son parte de tu vida, están contigo, de nuestras relaciones personales con nuestras madres, recibimos el amor, el afecto a lo largo de la vida, o sea, tampoco es una situación que tenga que ser vista solo así, ¿no? Pero es como la generalidad, entonces, si estamos sin hijos, como que estamos también liberadas de alguna manera, ¿no? Cuando quieren convencerte, si te dicen, pero es hermoso, es lo mejor que te Sí. puede pasar cuando eres madre. Te cambia la vida. Sí, eso mismo, no quiero cambiar mi vida. Sí, algo así, o te Sé dicen, cómo. es que si no has tenido un hijo no sabes lo que es ser mujer, o tú no has No vivido sabes, todo, o ajá. no sabes nada. Creo que muchas experiencias en la vida son eso, son tan diferentes. Hay cosas que no nacemos sabiendo, hay cosas que nunca vamos a aprender. Obvio que la maternidad entiendo que es así también. Debe ser un desbordarse a nivel físico, a nivel emocional, entiendo. El amor, todos hemos sentido amor y hemos sido sensibles, hemos querido y demás. Sí, no lo hemos hecho en carne directa propia como es un hijo que parimos, pero creo que finalmente también hay otras experiencias que de alguna manera no compensan ni se diferencian porque cada cosa es diferente, nada más. Ni siquiera son comparables, ¿no? Es que es, como quería saber más de las diferencias culturales, eh, nosotros en el Asia creemos en la reencarnación y esta relación de madre e hija se cree que es por el karma. Entonces, yo creo que sí es una parte de la que también me traumatizó un poquito los comentarios de mi mami, que ella decía que cuando yo le hacía tener iras, era porque ella algo malo hizo en la vida pasada para que tenga que soportarme esta vida. Entonces yo digo, voy a cortar ahí los karmas para no tener que devolver a nadie nada después, porque se cree que tienes que cerrar círculos, si es que no cierras en esta vida, tienes que cerrar círculos en la otra vida, y estos vínculos de hijos y padres es bastante fuerte, según nuestras creencias. Entonces, ya pues hay que romper eso también para no seguir Sí, en el cuando te círculo. dicen, es que ahora no entiendes nada, pero cuando seas madre vas a entender y vas a ver tu hijo, con tu hijo vas a pagar todo lo que me hiciste a mí. Entonces, por favor, estamos cargando toda la historia familiar a través de las cuales los hijos pagan también las culpas de los padres, entiendo, y de las mujeres. Para ellos es importante tener un hijo varón, o sea, que el primer hijo sea un varón, porque es como, además de llevar el apellido de la familia, es como visto así, ¿no? Para trabajar, para acompañarle en su trabajo de hombre también, o sea, sí está diferenciado eso. Y es importante, entiendo que para ellos también, así, por el mismo, yo creería que es por la misma función de la familia, ¿no? Porque no hay una familia si no hay hijos. Puede ser por ahí. En China, bueno, en Taiwán, de donde yo vengo, todavía sí es importante tener un hijo varón o alguien que lleve el apellido más que nada. Por ejemplo, mi hermana, ella tampoco tiene hijos y tiene problemas con la suegra, porque la suegra quiere que tenga hijos, porque o de no se rompe la familia, el apellido, porque el esposo de ella es el hijo mayor. Y entonces tiene que tener un hijo para que lleve el apellido y el linaje de la familia. Entonces ahí tiene el conflicto. Es más por no romper ese linaje de la familia, claro. ellos quieren. Ajá. No sé si ha sido allá. Ujú. Aquí a veces creo que piensan que es como una prueba de amor. Yo le hablo de las personas con las que trabajo. Entonces muchas veces trabajo con mujeres que son jovencitas y tienen 6 hijos. Entonces uno les dice, pero ya señora, ¿por qué no se liga? y ellos dicen, no, pero es que si es que me va mal con él y me vuelvo a casar, ya no le puedo dar un hijo al siguiente marido. Yo sí, pero ya tiene 6. Sí, pero es que ya es otra pareja, ¿no?
bueno, se respeta ahí las creencias, pero sí, creo que también piensan, algunas mujeres piensan que es como que yo le estoy dando un hijo a él. Bueno, es como pensar a nivel material para quién estás produciendo, para quién trabajas, a quién vas a dejar tus cosas. Yo creo que universalmente puede que exista esa idea, no lo sé, ¿no? Y yo personalmente, bueno, hay un legado evidentemente que es intelectual, espiritual, natural, social, todo eso, que viene con la familia, obviamente, y lo material también, o sea, los papás siempre te dicen, bueno, la casa es de ustedes, cuando ya nosotros no estemos, están todos los hermanos, eso hay que compartirlo. Entonces, sí, yo si tengo algo, bueno, alguien recibirá, o si no, como decían los antiguos, por eso tienes que tener hijos, porque si no se queda con el Estado. Entonces, no sé, supongo que los sobrinos, los hermanos, los padres, hay una línea legalmente establecida que determina quiénes reciben si no hay una, como es un reclamo desde la familia, entonces también por ahí, pero yo personalmente tampoco pienso mucho en eso, ¿no? Quisiera poder vivir en paz con lo que tengo hoy por hoy, disfrutándolo y no pensar ya que los otros se encarguen un poco de ver. Por eso también te libera, pues, Sí, no tener exacto. hijos. No hay quien se pelee por tus cosas y no tienes que preocuparte de dejar nada a nadie. Exacto, pero bueno, siempre construimos algo en el camino de la vida, entonces ese Claro. algo será de alguien en algún momento, entiendo que los sobrinos o los sobrinos en mi caso, hay un Pero- dicho bien, sí. Pero es que igual, o sea, el legado, la herencia espiritual o intelectual o que Exacto. no sea material, queda Queda siempre con la gente, con los amigos, con no quien sé. uno ha compartido la Sí, vida, no, sí, no tienes que dejar hijos para para las cosas. dejar eso. Ajá, exacto, es diferente. Sí, yo creo que muchas mujeres cuando nos juntamos entre amigas hablamos de temas de todo tipo, ¿no? Y sí, a veces sí hablamos de estas cosas, sexualidad, hijos, familia, dinero, un poco. Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, también nos toca generar un poco el ambiente, ¿no? O sea, reunirnos entre amigas, convocarnos, un cafecito, un té, o comentar temas así. Si no, pues se habla de cualquier otra cosa. Es que como dicen, Dios les crea y ellas se juntan, Ajá. entonces nuestras amigas sí son gente con las que podemos hablar de eso y Sí, se habla. Sí, sí, sí. Pero si es que ya son grupos así más grandes, no, ya. Claro, es más O sea, íntimo, sí, una ajá. conversación más íntima, temas que no se hablan así en gran conjunto ni en grupos mayores, pero así dos, tres, Sí, cuatro amigas ajá. y es súper bonito porque uno se ríe también, ¿no? Es liberador también hablar con las amigas y acordarse de cosas y encontrar puntos en común que todas creo Sí. que tenemos en un momento, ¿no? Y eso es lindo. Ujú. Ujú. O sea, mi mamá, ella, creo que ella se hizo el dolor. Porque no, ninguno de los 3 hijos de ella tiene hijos, o sea, ella no tiene nietos. Mi hermana no tiene, yo no tengo, tengo un hermano que tal vez sí pueda que tenga porque recién tiene 28 años, pero no, nunca nos ha dicho sí quiero nietos cuando ella no comenta. O sea, yo creo que ha aceptado eso y más que nada, yo pienso que ella, según, o sea, es mi perspectiva, porque no le he preguntado a ella personalmente, creo que le fue duro a ella porque ella, aparte de criarnos a los 3 que éramos los hijos, ella, en resumidas, crió a sus hermanos porque era la hermana mayor, vivieron en mucha pobreza, entonces ella fue madre antes de ser madre de verdad, entonces como que estaba cansada y entonces ella es como que nunca nos dijo, no, ustedes tienen que ser madres, porque para ella fue una experiencia que no creo que fue tan maravillosa, pienso yo. Claro. Porque es más, como mi esposo es mucho mayor a mí, entonces ella me dijo, tendrás cuidado, no, tal vez pienso yo que no deberías tener hijos, por ejemplo, pero por el lado de que él ya es mucho mayor y tanta Ajá. cosa. ¿Qué vas a hacer si es que enviudas, te vas a quedar solita y todo eso? Y entonces más bien ella trató de aconsejarme a decir, pensarás bien antes de tener un hijo. O sea, no tengas. Claro, claro. Pero creo que de ahí también viene esto de que yo no tengo ese instinto materno, porque nunca ella nos dijo, ser mujer es igual a tener hijos. Ajá. Tías. Libertad. No sé. Sí, no sé, es como Tías. tías, sí, no sé, amigas. Yo creo que decisión. O sea, es una decisión. Sí. No es ni bueno ni malo, ni... O
O sea, es decisión y tiene que ser decisión de cada persona. Ujú.